Esa sí me estaba olvidando. Es todo un universo, como todo. Esperen que lo acerco un poco. Ahí, se ve un poquito mejor. Nosotros simplemente lo vamos a ver en el contexto de un caso particular. Sí, sí, respondí recién. La clase pasada, la del martes, no la subí. Tenés razón, no lo subí, tengo que subir. Subir, clase. Hoy es 16, así que del 14, ¿no? 14 del 7. A YouTube. Sí, sí, sí. Es que siempre me olvido, porque cuando termina la clase, como las clases largas, tarda mucho tiempo en grabarse el video del Zoom. Y está, no sé, 20 minutos. Yo ya me puse a hacer otra cosa y me olvido. Y después hay otro Zoom. Hay Zoom casi todo el día acá en esta casa. No, no solo mío, sino de todos. Creo que me agarro calor. Así que después por eso me olvido. Y como estas clases no las estuve subiendo, y cuando las subí eran cosas como agarrar la guitarra y esas eran cosas más divertidas, el video de la clase no lo subía. En el club, iba a decir, en el campus, dejé 2 archivos. En realidad dejé 4 archivos, 4. 2 que son unos textos fantásticos de Daniel Prelat, que les conté la otra vez que había escrito algunas cosas sobre temas, uno sobre ecuaciones diferenciales, el otro sobre series de Fourier. Yo les dije también que, nada, los lean con paciencia. Si yo digo algo, por ejemplo, o casi cualquiera que conozco, dice algo, el de ecuaciones primero. Lo que pasa eh, es que hay que leerlo salteado. Yo no les digo que lo estudien porque son textos absolutamente brillantes, pero, por ejemplo, series de Fourier. Por ejemplo, ya terminamos series de Fourier. ¿Entienden? O sea, vamos picoteando en los temas. Entonces, si se ponen a estudiar y se meten con series de Fourier, podríamos hacer un curso entero solamente de series de Fourier. ¿Se dan cuenta? Podríamos hacer un curso solamente de ecuaciones diferenciales. Y así con cada tema podríamos hacer solo un curso, porque es una locura la cantidad de información que hay en esta materia. Lo que pasa es que vamos picoteando. Así que yo les digo, léanlo en diagonal. Cuando terminen el tema, si tienen tiempo en un momento, coñac al costado, música de fondo. Bueno, mucho coñac no, porque si no, no van a entender nada. Y lo leen tranquilo, van viendo lo que dice, un vinito, por ejemplo. Un vinito. Tranquilo, lo van leyendo. Sí, yo no les digo que lo estudien, les digo que lo lean como para ver un punteo de qué es lo que significa todo esto que estamos viendo. Porque nosotros, yo en particular, suelo ser muy, muy como a los bifes. O sea, esto funciona, esto es así, listo, no me jodas. Más o menos un par de condiciones, porque mi idea, como la de muchos que conozco, en matemática, Martín, por ejemplo. Nelly también, pero Nelly es más como estricta. Tenemos la idea la idea es que ustedes entiendan. Si ustedes entienden más o menos cuáles son las condiciones, qué se puede escribir y qué no se puede escribir, nos vamos contentos. Obviamente, a partir de ahí, cuando uno entendió más o menos ese nivel de simplificación, bueno, ahora viene el siguiente. El siguiente es, por ejemplo, lo que escribió Daniel. Entonces, no se vuelvan locos, pero sí leanlo. Yo les recomiendo leerlo así, tranquilo, como información general. Aparte de esos dos textos de Daniel que subí 2 libros. Obviamente tampoco les voy a decir que vayan a leer los libros. Pero en los 2 libros los libros que subí, eso sí, los subí legalmente, porque hace un tiempo en la editorial Springer, que es una editorial muy conocida de material científico, liberó de copyright un montón de libros.
Yo pensé que iban a ser una chotada, pero están bastante buenos en general. Yo me debo haber bajado como 40 libros de todo tipo de temas. Dos de esos libros, creo que tengo dos más que bajé, pero los dos que les puse son de ecuaciones diferenciales, series de Fourier, sistemas ortogonales, desarrollo en series más generales que Fourier. Son interesantes. También. Primero lean lo que les damos, hacen los ejercicios, consultan y cuando más o menos entienden, ahí van a un nivel segundo de conceptualización. Estos libros que les subí junto con el Behrens, el Behrens sí está subido un poco ilegalmente, así que lo voy a sacar para no se explote, pero los de Springer sí están legalmente subidos porque los liberaron, y ahí tienen esencialmente todos los temas que vemos de series de Fourier, ecuaciones diferenciales. Hay uno, no me acuerdo cuál, si el de Borwick o el de Logan, eh, tienen series de Fourier y transformadas de Fourier. Porque no hay un libro único que yo les podría recomendar, menos ahora que no tienen acceso, así que esto puede ser una ayuda. La contra es que están en inglés, que yo supongo que a esta altura muchos de ustedes ya no tienen problemas en leer textos en inglés, y también está el material, que hay muchísimo material en la página de Murmis, de los Murmis, porque son dos. Hay muchísimo material, y también, digo, vayan regulando la cantidad de estudio, la cantidad de información que leen. Porque esto es como Taylor. Usted tiene que aprender de Taylor. Taylor, si uno tiene una guía propia, no. Yo les digo porque tiene muchísima información. No, les digo, tienen una guía propia porque dan... Bueno, Gustavo no. Gustavo tiene una de las materias de... Sí, Gustavo y... Me olvidé. Puta madre, Gustavo. Gustavo es el nuestro. No, son buenos docentes. Gustavo es el que tiene uno de los cursos de análisis 3, de nuestro análisis 3. Y el otro, pero no puedo decirle el otro. Análisis 3. Curso 5. No, esperen, me voy a meter acá. No puedo decirle cátedra de Murmis. Gustavo es con el que estamos siempre. Y el otro es Eduardo, sí, claro. Sí, esa es la página de Murmis. Tienen, bueno, por ejemplo, si están ahí, Gustavo tiene el curso 3 de esta materia. Y Eduardo tiene análisis 3C, que ven los mismos temas, pero en vez de con 8 horas, lo ven en 6. O sea, van un poco más al pedo. Bueno, ahí en esa página hay muchísima información. La página que fueron armando con los años, no hay por qué desconfiar, está bueno lo que escriben, pero bueno, por ahí si uno quiere un poco más resumido, esto de los libros, los textos, yo le digo porque yo ya les había aclarado al principio en la primera parte de la materia. Yo me guío principalmente por el Churchill. Como ustedes vieron, saco un par de cositas de otros libros, pero principalmente es el Churchill. Y está bueno tener un solo texto, sobre todo para ustedes. Ahora, en el segundo tema, es tan amplio todo que nada, yo no recomendaría ninguno en particular, pero estos están buenos. Lo que les dije de el Behrens, el de las series de Fourier del Churchill, que lo mandaron ustedes el otro día por acá, lo de Prelat. Yo digo, no se estudien todo, estudien con criterio, lean con criterio. Sí, Eduardo es el otro. Así que, bueno, eso, nada. Tienen mucha información. Yo supongo, yo se los dije la otra vez, pero supongo que con mucha alegría se va a poner Daniel si le llegan a consultar algo de sus textos. Es decir, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué decís tal otra? Él así es medio refunfuñón, pero es un tipo excelente, y le va a decir, no, porque tal cosa, tal otra, pero va a poner el máximo cariño, el máximo cuidado en responderle
Estoy absolutamente seguro de eso. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es una clase divertida, divertida dentro de lo que es Análisis 3, y después discutiremos un poco de la resolución del parcial. Yo pensaba subirles una resolución, pero lo discutimos acá porque ya van varios que me preguntaron. Es más fácil de lo que parece, así que bueno, vamos con el primer tema. Voy a buscar la lapicera. Bueno, ahora tengo que encontrar en qué ventana estaba. Acá estamos. Bien, entonces vamos a ver un problema que se llama problema Stone-Liouville, que en realidad, si nos pusiéramos a estudiar, estaríamos todo el cuatrimestre. Se llama un problema de Stone-Liouville. ¿Sí? Fíjense que si tiene un nombre particular es porque es grosso. Sturm-Liouville. Este es el mismo que el teorema de Liouville que vimos en la primera parte, ¿se acuerdan? Es buscar una solución. ¿Sí? La idea es buscar una solución que llamamos I de X. ¿Sí? I es la función, la variable X. X está en un intervalo AB. ¿Sí? Que vamos a ver que en algunos casos nos conviene hacerlo entre 0 y pi, entre 0 y L, o cosas para entre menos pi y pi, qué sé yo. Y la forma, que tiene una forma muy extraña, es esta que está acá. Se tienen, a ver, x de la b, se tienen p de x, ¿sí? Es una función, ¿sí? P' de x, ¿sí? Y q de x son tres funciones, son dos funciones, y la derivada de p son continuas en todo el intervalo, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle AB. En realidad alcanza con pedir continuidad en el extremo, en el abierto, porque el extremo ya está medio garantizado. Y además, P de X es distinta de 0. Cuando P de X, esta no quiere escribir hoy, no sé por... Ah, no tiene tinta, pobrecito. Cuando P de X se hace 0 en algún punto, fíjense que P de X... no, todavía no lo escribí. Bueno, vamos a escribir. Entonces me queda esto, menos. El problema es este. Es hallar la solución I de X resolviendo esta ecuación. P de X por I', y esta es prima, ¿sí? Prima, más Q de X por I igual a lambda por I. Donde lambda es un número real, ¿sí? Lambda es real. Y esta solución vale, por supuesto, como lo vamos a derivar, tiene que valer en el abierto. Esto vale en A menor que X menor que B. ¿Sí? Estamos en el intervalo abierto a B. A esta ecuación tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones quiere decir infinitas. Tengo que meterle alguna condición para que cumpla las variables en los extremos del intervalo. ¿Recuerdan? El intervalo va a ser entre A y B, entonces las condiciones que voy a poner, que se llaman condiciones de borde, algo les adelanté la otra vez, van a aparecer de una forma general. No la vamos a usar nunca como forma general, pero para que vean que esto es así. Alfa 1 y en A más beta 1 y prima en A igual a 0. Fíjense que puedo poner la condición, ¿sí? Vamos a poner, acá dice claro, I de A, ¿sí? Es una condición de contorno tipo Dirichlet. Esto fue una pregunta, Dirichlet. Esta fue una pregunta que alguien hizo en el foro y se lo contestó uno de sus compañeros con una manera impecable. ¿Sí? Esto se llama, cuando uno da el valor de la función en el borde de un intervalo, se llama Dirichlet. Si uno da I' de A o de B o lo que sea, se llama una condición de contorno tipo Neumann. ¿Sí?
Bueno, esta, fíjense, es una combinación entre Dirichlet y Neumann. Es una combinación bastante general. Ahora pedimos ciertas condiciones sobre alfa y beta, porque si las dos son cero es una tontería. Entonces tenemos que pedir que alfa 1 cuadrado más beta 1 cuadrado sea distinta de cero, ¿sí? Beta. Estamos pidiendo que no sean las dos nulas, esencialmente. Esto en A. Tengo que dar condiciones en B. Entonces tengo alfa 2 por I en B, más beta 2 por I' en B, igual a 0. Acá también, alfa 2 más beta 2 al cuadrado igual a 0. Bueno, este es el problema de Sturm-Liouville. Todo está entero. Resolver una ecuación con esta forma, con estas condiciones. Una combinación, si quieren, de condiciones de Dirichlet y de Neumann, tanto en un extremo como en otro extremo, ¿sí? Esto obviamente es, ¿qué cosa igual a 0? Ah, no, distintos. El segundo es distinto de 0, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Lo puse en el primero y en el segundo mal. Después se puede generalizar, aparecen un montón de cosas, pero el problema de Sturm-Liouville básico es este. Resulta que esto es un problema que con algunos P y algunos Q aparece una y otra vez y otra vez y otra vez en un montón de lugares. ¿Sí? Entonces, de acá sacamos, fíjense, este lambda es un lambda real, y para cada lambda vamos a tener un resultado distinto, o sea, un i distinto. Recuerden que este i es un i de x, ¿no? Es la función i de x. ¿Sí? Para cada lambda vamos a tener una función distinta i. ¿Estamos? Eso es lo interesante. Para cada lambda existe i sub lambda de x, ¿sí? A lambda se lo llama autovalor, a esta tampoco quiere andar. Fantástico. Se llama autovalor. Ah, no, esperen, que no tengo tinta en la otra, así que esta la tengo que hacer más. Últimamente esta no le cayó bien la cuarentena, esta la puse. Se llama autovalor y la i de lambda es la autofunción asociada al autovalor lambda. ¿Sí? Este planteo que parece una estupidez da lugar a un montón de cosas. Un montón de cosas. Nosotros no lo vamos a usar en su forma general, porque de hecho no me parece interesante resolverlo en forma general, por más que sea interesantísimo verlo en forma general. Bueno, en uno de los libros que le subí está tratado bastante bien. Ahora, no, alfa y beta son reales. Alfa y beta son reales, perdón. Porque esto es un problema real. ¿Sí? Alfa, beta son reales. Sí, la función i es una función real también. I de x es una función que va de a b en r. Entonces, esto es un problema totalmente real. Bueno, ya ves que si uno se pone... O sea, solo discriminás la trivial. Exactamente. Pongo estas condiciones, porque fíjense que si pongo i igual a 0, es una buena observación. Si pongo i igual a 0, ¿sí? Esta i se cumple. ¿Sí? Es la solución trivial. Bueno, justo la solución que no me interesa. Entonces, la idea es encontrar soluciones de esto que precisamente no sean la trivial. ¿Sí? Entonces, por eso pido que los alfa no sean 0, mejor dicho, que los alfa y los beta no sean simultáneamente 0. Entonces estoy eliminando, no me interesa i de x idénticamente nula. Esta no me interesa. ¿Sí? Es la solución trivial. Yo lo que quiero son soluciones no triviales de esto. Y entonces hay toda una familia bastante grande de autovalores que me dan autofunciones. ¿Sí? Entonces,
Esto que voy a decir es una lista de características, no la vamos a demostrar porque nos lleva todo el curso. Está en este libro que le subí, en el que dice, hay uno que dice introducción y el otro aplicación, applied. Applied differential equation o algo así. Bueno, en este applied está todo el estudio de Sturm-Liouville. Entonces, primera característica. ¿Sí? Primera característica. 1. Existen infinitas autovalores, ¿sí? Lambda sub n, digamos. ¿Sí? Vamos a ponerle distintos de 0, porque lambda igual a 0 es el de la solución trivial, ¿no? Lambda igual a 0, tal es que el límite para n tendiendo a infinito de lambda n es infinito. O sea, infinitos lambdas con módulos cada vez más grandes. Fantástico. 2. Esta es más interesante. Las autofunciones. Las autofunciones con distintos autovalores son ortogonales. ¿Qué significa? Que si uno define un producto interno, que habitualmente es este, entonces I sub, no, I, escribo mal el I con el tengo que poner lambda, I sub lambda, I sub m, qué sé yo, es igual habitualmente definido como la integral entre A y B de I sub, dale con I sub lambda de X y sub m de X es igual a 0 si lambda es distinto de m. Son en ese sentido ortogonales. ¿Cuánto da cuando son iguales? Y bueno, depende del sistema. Hay veces que con este mismo tipo de problemas, el producto interno, ahora vemos un ejemplo en un rato, con este producto interno aparece una función metida acá, una phi de x, que es la que se llama función de peso. Entonces, es como una especie de función que se mete entre las dos que estoy multiplicando para definir el producto interno. ¿Sí? Nosotros en las que vamos a ver, ninguna tiene función de peso, son todas 1. Seguimos. Estamos en el 2. 2. Ahora viene 3. Cada autovalor tiene asociada una única, ahí dice única autofunción. Bueno, esto es más o menos básico, si no, no hay forma de definirlo, porque si cada autovalor que meto en la ecuación, me da más de una solución, estamos en problemas. El número 3, y ahora viene 4. Fíjense qué similitud con esto que vimos en Fourier. De hecho, vamos a obtener Fourier en tu rato. El conjunto. Fíjense que si hay infinitos lambda, va a haber infinitas autofunciones. Todas esas autofunciones las voy a usar para escribir las funciones que son soluciones, o sea, el espacio de soluciones de esta ecuación. El conjunto de autofunciones. Es completo. ¿Qué significa completo? Completo significa que para todo f, ¿sí?, definido en AB, ¿sí?, en R, tal que f es L2,
¿sí? Lo mismo que pedíamos para las funciones que escribíamos como serie de Fourier. Fíjense que esto es un poquito más general que serie de Fourier. Entonces, f, para cualquier f, lo puedo escribir como una combinación de c sub n y, dale con i, escribo mal la i si pongo el lambda, i sub n, vamos de vuelta que me salió choto, c sub n, i sub n de x, ¿sí? Donde esta c sub n se obtiene como el producto escalar, como hacíamos antes con Fourier, entre la función i sub n, ¿sí? Y la función obviamente normalizada por el valor de cada una de estas autofunciones. Fíjense que esto es muy, muy, muy parecido a Fourier. Pero, de hecho, ahora uno de los ejemplos que le había puesto, sí, es el de Fourier, claramente. Una de estas posibles, ¿sí? Una de estas posibles ecuaciones es una que me da como autofunciones los senos y los cosenos, que son las series de Fourier. ¿Se entiende? Esto es como una teoría que está por encima de Fourier. Imagínense que si uno tuvo quilombo con Fourier, imagínense esto que está por encima de Fourier. Bueno, por eso yo me voy a remitir a contarles esto nada más, sin meternos en demasiados despelotes, para que vean que en realidad hay toda una teoría detrás, hay todo un conjunto. Yo algo les conté la otra vez, pero bueno. ¿Sí? Entonces, ejemplo 1. Yo entiendo por qué antes de física 3 se pedía análisis 3. Claro, claro. Lo que pasa que cuando pidieron física 3, cuando pedían análisis 3, es porque usaban mucho laburo de funciones de onda y esas cosas. Yo les digo, miren, ¿se acuerdan lo que les conté el otro día? ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Qué número de cuaderno es? Este es el 2, necesito el 1. Cuando les conté la otra vez, acá está. Cuando les conté otra vez, miren, les preparé una mini muestra, a ver si se ve. Vamos a, esperen que me perdí ahora. Desktop. Alguien me había pedido si le podía mostrar en lo que elaboraba. Miren, nosotros justamente hoy a la mañana tuvimos una discusión con respecto a este tema. ¿Sí? Lo que les voy a mostrar es parte de lo que estoy elaborando yo en este momento. Share screen y vamos a image. Share. ¿Ven una especie de cosa ondulada con un fantasmita que se mueve adentro, ¿no? ¿Esto lo ven? Sí, estoy compartiendo esto. Esto es un par de placas de vidrio muy juntas una de la otra. Esto que ven negro, que tiene una forma de sinusoide, es un sinusoide. ¿Ven esto, no? ¿O no están conectados? Bueno, esto sí se ve, fantástico. Bueno, esto que está acá, que tiene una forma de sinusoide, es un sinusoide. Es lo mismo que lo que está del otro lado. Son paredes que pusimos, ¿sí?, entre dos placas de vidrio y tiramos una burbuja por adentro. Obviamente la burbuja está subiendo, o sea que la gravedad apunta hacia la izquierda. Fíjense que la burbujita, ¿ven? La burbujita avanza, se frena, y aparte se va deformando. Cuando uno escribe las ecuaciones de la forma de la burbuja, ¿sí?, esa ecuación es muy parecida a la ecuación de Legendre. ¿Sí? Es muy parecida a la ecuación esta. De hecho, es esta ecuación. Ustedes me dicen, ¿y cómo salió eso? No tengo la más puta idea, pero ¿qué relación hay entre lo que escribió Legendre hace 200 años, 180 años, con las burbujas de ahora? Puedes escribir la ecuación y te dan. Con lo cual, la solución, ¿sí?, las soluciones de esto, que fíjense que es de la forma de Sturm-Liouville, porque fíjense, Sturm-Liouville, acá lo tengo acá abajo, fíjense, el P de X y prima de X, fíjense, el P de X es este,
y prima de x, ¿sí? Derivado, es esta parte, es esta primera. Después tengo g de x por y de x. Bueno, g de x no está. ¿Ven? G de x no está. Y entonces me quedó lambda, un número, por la solución. Es lambda por la solución. Fíjese esto. Esto es un problema de Stone-Liouville, que un caso particular me da el polinomio de Legendre. Ese caso particular del polinomio de Legendre explica la forma de las burbujas que estoy haciendo yo. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con todo. Entonces resulta que las soluciones, se lo había mostrado ayer. ¿Dónde está la serie? ¿Dónde está la serie? Ah, no lo escribí. Bueno, como es una serie, acá está, miren. Acá. Un artículo del año 91, ¿sí? Que seguimos. La forma del radio de la burbuja en función de tita y para cada t es una combinación, es una serie infinita de polinomios de Legendre por números que son los coeficientes de Legendre. Estos coeficientes dan información sobre cómo se está deformando la burbuja. Y si uno estudia la dependencia de estos coeficientes con el tamaño, la separación, la forma de las paredes y qué sé yo, bueno, hay toda una comprensión de por qué se comporta así la burbuja. Más o menos. Lo último que les muestro, después ya volvemos a la matemática, es que si uno mira la misma burbuja de antes, tratada con polinomios de Legendre, ¿dónde estás? Deberías estar apareciendo. Acá. Si uno escribe esta burbuja con polinomios de Legendre, lo que obtiene es precisamente esto que les voy a mostrar ahora. No, share screen. ¿Dónde está? Esta, que es la burbuja que les mostré recién, ajustada para cada instante con una serie de polinomios de Legendre. Lo azul es el resultado experimental y lo rojo es el ajuste con polinomios. ¿Ven? Es bastante bueno el ajuste y bueno, con esto estamos laburando. Estamos viendo qué significa cada coeficiente. Pues parece que el segundo término es el más importante, porque tienen simetría, ¿no? Pues, podríamos estar hablando ahora de unas burbujitas de mierda. Lo interesante es que tiene que ver con un problema de Stone-Liouville. Es un problema de Stone-Liouville. Cuando estaba preparando esta clase dije, pero claro, les puedo mostrar esto de las burbujas, que lo tenía escrito de antes por otra cosa. Y esto, fíjense, tiene a infinitas de estas soluciones, son ortogonales las soluciones, se escribe como combinación lineal de soluciones, ¿sí? Que es tal cual lo de Stone-Liouville. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Vamos a un caso, lambda puede ser cualquier real pronto porque la sumatoria, si no estoy mal, tiene que haber mucha cantidad de... Sí, hay una cantidad, bueno, fíjense que hay una cantidad finita numerable, eso no lo puse, pero sí le puse un índice, ¿ven? Sí le puse un índice. Ah, no, esto lo tenía, ¿dónde lo escribí? Bueno, sí, está bien, te muestro esto. Tenía un índice, ¿ven? Límite de lambda n, con n tendiendo a infinito, ¿sí? Esto me está diciendo que son infinitos innumerables. No es una cantidad continua de lambdas. ¿Por qué no es una cantidad continua? Perdí la hoja que les había escrito. ¿Por qué no es una cantidad continua? Esencialmente, que sea una cantidad continua está relacionado con que estoy trabajando con un intervalo finito. Cuando dejamos de trabajar con un intervalo finito, estos lambdas dejan de ser numerables, ¿sí? Y empiezan a ser continuos, ¿no? Y eso, en vez de llevarme a una... ¿Dónde está? ¿Lo escribí o no lo escribí? En vez de llevarme... no escribí nunca la suma. A una suma, en vez de llevarme... Acá está, acá lo he escrito, no lo encontraba. En vez de llevarme a una suma en su C sub n, porque esto es una suma en n, ¿sí? N igual a 1 o 0, depende de donde empiece a contar, hasta infinito. En vez de ser una suma, esto pasa a ser un integral. Entonces, en vez de serie de Fourier, lo que tenemos es lo que se llama una transformada de Fourier. Que
conceptualmente es parecido, pero trae obviamente otro tipo de complicaciones, y es algo que vamos a ver el próximo tema, después de ecuaciones diferenciales, es qué es lo que pasa cuando trabajamos no en un intervalo finito, sino en todos los reales, o de cero a infinito o alguna cosa. ¿Se entendió? Fíjense que es todo bastante orgánico. Lo que pasa es que esta segunda parte de la materia es tremendamente complicada. Entonces, ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. Uno se puede pasar años estudiando, incluso a nivel de la física, y es infinito. Si uno se pone a estudiar a nivel matemático, ya está, cagaste. Ahí en el texto de Daniel está un poco explicada la historia. Es muy interesante verlo porque es algo en lo que se sigue trabajando a nivel teórico todavía. Claro, no en estas boludeces que estamos haciendo nosotros, no en esto. Esto ya está. Sturm y Liouville ya lo cerraron. No, estructuras que están por encima de esto. No, es interesante, es interesante. Ahora, agarramos otro caso, otro problema de Sturm-Liouville, con el que nos vamos a encontrar, ¿sí?, bastante seguido. ¿Sí? Uno es el de Legendre. Mire, antes de pasar, solamente les comento esto. Alguien que había mencionado cuántica. Fíjense, ecuación de Hermite. ¿Alguien le suena ecuación de Hermite? Resulta que la ecuación de Hermite es otra de las ecuaciones. ¿Sí? Lo perdí. ¿Cómo soy tan nabo? Ya voy, ya llegó. Potential. Acá está. Ya llegó. Esto se dieron cuenta los físicos, no yo, en su momento los físicos, se dieron cuenta que era una estructura mucho más complicada que simplemente resolver las ecuaciones, porque cuando se pusieron a estudiar en cuántica, ¿sí? Miren, este libro, Quantum Mechanics, un libro excelente, Merbacher, ¿sí? Oscilador armónico. El oscilador armónico es, si quieren, un mínimo, ¿sí? Es una parábola cerca de algún mínimo. Resuelven la ecuación, bueno, no se ve mucho, resuelven la ecuación de Schrödinger, bla, 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 siguen, bla, 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 todo esto para la resolución, un montón de porquerías, y encuentran en un momento cuáles son las soluciones. Ahí no lo leen, pero dice Hn, ¿sí?, de cierta variable, es bla, bla, bla. ¿Qué es esto? Son los polinomios de Hermite. Los polinomios de Hermite que están escritos acá, ¿sí?, que son los que representan a las funciones de onda en un oscilador armónico. ¿Qué es esto? Es la solución de esta ecuación, polinomio de Hermite. ¿Cuándo lo hizo Hermite? No sé, yo supongo que en 1850 o algo así, donde en su momento ni pensaba en la cuántica. Pero llegado el momento, cuando hicieron la cuenta, dijeron, mira, esta solución ya existe, la hizo un tal Hermite, así que la agarramos y la usamos. ¿Sí? Digo, en el mismo sentido de decir, ¿es útil o no es útil la matemática? Bueno, caramba. Entonces vamos a agarrar un caso mucho más simple de Sturm-Liouville. Vamos a agarrar un caso que es este ejemplo. ¿Más o menos se viene entendiendo? No estoy resolviendo casi nada, simplemente les estoy mostrando el universo de Sturm-Liouville, que es casi todo. ¿Sí? Ejemplo. Si uno agarra esta ecuación y 2' igual a lambda i. ¿Esto es un problema de Sturm-Liouville? Sí, efectivamente es un problema de Sturm-Liouville. ¿Qué dice? Toqué algo. ¿Me escuchan? Sí. Fíjense, menos i2' igual a lambda i. ¿Qué significa? Que P, ¿sí?, tiene una forma particular, P es 1, ¿no? Porque entonces me queda directamente la derivada segunda, ¿sí? Me queda derivada segunda. Después me queda Q de x vale 0, ¿sí? Así que acá tenemos P de x igual a 1. Recuerden que P de x no podía ser 1. Q de x es igual a 0. Si mete uno esta información en el problema de Dirichlet, no, ¿cómo se llama? Sturm-Liouville, lo que me queda es precisamente esta ecuación. ¿Sí?
Me queda, esto es un problema de Stumblefield. Entonces, ¿qué voy a encontrar a partir de acá? Voy a encontrar lo que decía hace un rato. Voy a encontrar infinitas soluciones que son ortogonales. Voy a encontrar que, ¿qué más habíamos dicho? Que para cada autofunción hay un autovalor, mejor dicho, para cada autovalor hay una autofunción, bla, bla, bla. ¿Estamos? Resulta, ¿sí? Resulta que hay que decir dónde estamos. Esto es, no es menos I2'. Sí, sí, menos I2'. Esperen, esto es más, es igual, sí, menos I2'. Sí. Menos I2' igual a lambda I. Lo que pasa está escrito de la peor manera posible. Está escrito de la peor manera posible. Porque si uno escribe esto un poco más bonito, es más, ¿sí? Una de las propiedades también es que los lambdas son positivos. ¿Sí? Todos los lambdas son positivos, cosa que no les puse, pero sí, lambdas son positivos. Entonces podemos poner que lambda es una especie de alfa cuadrado porque nos va a quedar más bonito. Entonces, reescribo esto. Y cuando reescriba esto, ustedes van a decir, ah, me suena. I2', ¿sí? I2' más alfa cuadrado I igual a 0. ¿Reconocen esta ecuación? Si me dicen que no, ya se desconectan y se van a estudiar análisis 1. Bueno, no sé si análisis 1. Esta, ¿la reconocen? Vamos a poner que esto es X, ¿no? La variable es X, X. Vamos a decir que X, vamos a ponerle entre un número fácil, 0 y pi. ¿Esta no le suena? No le suena para nada. Si la escribo así, I2' más W más omega cuadrado igual a 0, ¿tampoco le suena? No es alta matemática, entiendo yo esto. Eso no era el álgebra 2. Ah, no, entonces no lo vas a usar. Sí, sí. Esta es la ecuación del seno y coseno. La solución de esta ecuación son senos y cosenos. ¿Sí? Acá llegamos a Fourier. ¿Sí? Ahora hay que poner alguna condición. ¿Estamos? Esto tiene como solución, ¿sí? Seno de Wx y coseno de Wx. No, alfa, perdón. Seno de alfa x, coseno de alfa x. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Menos y prima más alfa al cuadrado igual a 0. No, no. Esto, si querés, lo pasé para este lado y sumé los dos medios 0. Si paso esto para aquel lado, me queda menos I2' menos alfa I. Menos la alfa, menos lambda I. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense, estos son funciones que cumplen con esta ecuación. Pero recuerden que el problema de Stumblefield era la ecuación, que ya sabemos cuál es la ecuación, P igual a 1, Q igual a 0, creo que ya me olvidé, y después las condiciones de contorno. Bueno, entonces planteemos bien el problema. Planteemos bien el problema. Pongamos I2', estoy afuera de la cámara, I2' más, ¿cómo había llamado? Alfa. ¿Dónde está? Ah, acá está. Alfa cuadrado I, ¿sí? Alfa cuadrado I igual a 0. Vamos a poner dónde vale X en 0pi. Obviamente 0pi porque me va a quedar senos y cosenos, si no tengo que empezar a meter cosas. Y vamos a poner como condiciones de contorno. Fíjense que tengo condiciones de Dirichlet o de Neumann mezcladas. Empecemos por una fácil. Vamos a poner I de 0 igual a 0, I de pi igual a 0. Es una posible. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Tengo que encontrar un montón de autovalores, qué sé yo, bla. Fíjense que los autovalores son esto alfa. Para cada alfa voy a tener una solución. Entonces, fíjense, me va a quedar la solución de esto es I de x igual a una constante, vamos a ponerle alfa, no podemos, así que vamos a poner a por coseno de alfa por x más b seno de alfa por x. ¿Estás de acuerdo? Ahora, tengo que hacer cumplir las condiciones de contorno. ¿Sí? Y
de 0 tiene que valer 0. Y esto me dice que A por coseno de 0, A por 1, más B por 0, tiene que ser igual a 0. Conclusión de estas dos, A igual a 0. ¿Sí? Porque B no sé cuánto vale. ¿Estamos? Ahora, I de pi vale 0. ¿Sí? ¿Qué me queda? Con A igual a 0, ahora el I de X no es más A coseno más B seno, es solamente B seno. Esto es igual a B por seno de alfa por pi. Ahora fíjense, algo que no les dije porque les hice un poco de trampa, ¿cuántas incógnitas tenemos en esta función? Tenemos A, tenemos B y tenemos alfa. Tenemos tres condiciones. Tenemos tres incógnitas. Y tenemos solo dos ecuaciones que van a ser estas que nos van a permitir encontrar la solución. Por suerte es un problema que funciona porque es un problema de Stubble-Liouville. Si no, uno se está metiendo en un berenjenal tremendo. ¿Cómo logramos entonces que B por seno de alfa pi sea 0? Hay dos formas. Está la forma Nava y la forma buena. La forma Nava es poner B igual a 0. Pero si pongo B igual a 0, ¿sí? Me queda que I de X es igual a 0. Y no me sirve, esta es la solución trivial. Obviamente I igual a 0 cumple con esto, pero no me interesa la I igual a 0. Entonces B igual a 0, descartada, está descartada. Entonces B tiene que ser distinta de 0. Entonces la que se tiene que anular es seno de alfa pi. O entonces, si B es distinto de 0, entonces seno de alfa pi tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto vale alfa? Vamos, les dije que era divertido, no se están divirtiendo como locos. ¿Cuánto vale alfa? 1/2. No, si alfa vale 1/2, el seno de pi sobre 2 vale los enteros. Exactamente. Bueno, por ahí no les había dicho, pero los alfas son siempre positivos. ¿Se acuerdan que yo les dije que me olvidé de decírselos? Bueno, alcanza con los alfa positivos. Estos lambdas originales de, ¿cómo se llama? Del Stubbe-Liouville son los positivos, alcanza. Alfa es igual, entonces alcanza con que alfa sea natural. ¿Sí? Alfa natural. Natural empezaba en 1, así que es alfa igual a 1, 2, etc. Así que, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo ¿cuántas soluciones? Obtengo una, ¿sí? Una por cada alfa, porque sé que alfa es n. Entonces tengo ¿cuántas soluciones? Infinitas soluciones. Tengo infinitas soluciones. ¿Qué son cuáles? Y sub n, le pongo un subíndice para cada valor de alfa, ¿sí? Acá podría ponerle un alfa, es lo mismo. Y sub n es igual a una constante cualquiera, b, ¿sí? Le habíamos puesto, b, que le pongo un subíndice porque es un b para cada n, por seno de n, ¿cuál era la variable? X. ¿Cuántas soluciones tengo? Infinitas soluciones. Para n igual a 1, 2, etc. Sí. Alfa es natural. Alfa, sí, alfa es positivo, sí. Alfa es positivo. Fíjense. ¿Estamos hasta acá? En partir de esta... Fíjense que ahora estamos haciendo algo un poquito distinto. La condición de arriba es B distinto a 0. Ah, perdón, sí, esto. Sí, toda la razón, porque B igual a 0. Me olvidé la rayita. Fíjense que llegamos entonces a escribir por ahora infinitas soluciones de una ecuación.
¿Acá? No, porque esta condición, vamos de vuelta, antes de seguir condiciones. Esta condición es porque estoy evaluando en x igual a pi. Recuerden que el intervalo era entre 0 y pi. Dibujado en el intervalo, ¿pero dónde está la cámara? Dibujado en el intervalo en 0 y en pi. Acá la función y de x vale 0 y acá la función vale 0 de vuelta. ¿Sí? Esta condición y de pi igual a 0 es esta. ¿Dónde está? Y de pi igual a 0, que me lleva a que seno de alfa pi es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Todo real, es todo real. Porque fíjense que partimos de una ecuación real. Ahora olvídense de los complejos salvo que se los digamos explícitamente. Entonces, fíjense, logramos escribir para esta ecuación, ¿sí? Para esta ecuación, infinitas soluciones, que cada una de esas soluciones es esta. Pero ustedes saben que esto es una especie de base de algún espacio. ¿Sí? Es base de algún espacio, es una base, si quieren, si no quieren llamarle base, llámenle, ¿cómo se llama? Conjunto generador. La cuestión es que una combinación lineal de esto, si cumple con ciertas cosas, me da una función, ¿sí? De funciones de y, de x, si y de x pertenece a L2, ¿se acuerdan? Que esa era una condición de de las series de Fourier. Si yo tengo una función y que es L2, entonces este conjunto me permite escribir cualquier función en L2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo como i, agarro una i cualquiera, tomo una i cualquiera que es igual, no sé, a una f de x. ¿Sí? Tomo una i igual a f de x. Entonces me fijo, esta f de x, ¿está? ¿Me siguen? ¿Pertenece a L2? Si la respuesta es sí, L2 obviamente en AB, ¿no? 0pi era este, 0pi. Esta función pertenece a L2 en 0pi. Si la respuesta es sí, entonces, cambio de hoja, existen, B sub n, ¿sí? Con n igual a 1, 2, etc., tales que f de x se puede escribir como la suma de b sub n por seno de nx. ¿Sí o no? ¿Y estos cuáles son? Estos son los coeficientes en esta base de esta función, o sea, coeficientes de Fourier de f de x. ¿Quedó más o menos claro? Es mucha información. Una f, esa f. Supónganse que les doy una f cualquiera. ¿Le puedo dar una f cualquiera? No, no les puedo dar una f cualquiera. Tengo que dar una f que cumpla con las condiciones de borde y con esta ecuación. ¿Estamos? Entonces yo digo, supongamos que agarro esta f y les digo que f de x es igual a x por x menos pi. No, pi menos x. F de x es igual a x por pi menos x. Primero esta alfa, ¿sí? Acá lo llamamos alfa en vez de lambda, esta vendría a ser la lambda. Y después dijimos que era más fácil escribirlo. No, ¿dónde está? La hoja anterior. Acá, esta era la lambda, ¿sí? Esta era la lambda. Dije, es más cómodo escribirlo poniendo lambda igual a alfa cuadrado. ¿Por qué? Porque me aparece más bonito. ¿Sí? Porque esto, por ejemplo,
con alfa cuadrado acá es seno de alfa x coseno de alfa x. Estas soluciones, si uno las escribe acá, son seno de raíz de lambda x y coseno de raíz de lambda x. ¿Sí? No hay ningún problema, pero esta raíz de lambda me molesta. ¿Se ve? Es la misma. Pero al ponerlo en x cuadrado me ahorro esta raíz. ¿Se ve? Entonces, esa es la relación entre el alfa y este lambda. Ahora, resulta que con mis condiciones de contorno, hasta acá no tengo ninguna restricción sobre el alfa. Con estas condiciones de contorno, y por eso le puse pi, con estas condiciones de contorno, este alfa no es más un número real, es un número entero. ¿Sí? Es un número entero y que llamo n. ¿Sí? Entonces a este n, que es igual al alfa, este alfa que es entero, natural, perdón, lo llamo n. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo una función cualquiera, ahora f, ¿sí? ¿Cómo sé si esa función es solución de esta ecuación? Bueno, lo que tengo que hacer es entonces ver si existe, me dan una f ahora, ¿no? Esta f que es x por pi menos x. ¿Por qué elegí x por pi menos x? Porque vale, esta es más o menos así, es como una parábola que vale 0 en 0 y en pi. ¿Sí? Fíjense que quiero que valga 0 en 0 y 0 en pi, que es la que cumple esta ecuación. ¿Cómo sé si esta función es solución de esta ecuación? Lo que tengo que hacer es ver si puedo encontrar cuáles son estos coeficientes que me permiten escribir esta función de esta manera. ¿Se ve? Entonces, f de x es solución de 1, donde 1 es este, ¿no? 1 es este. De 1, qué sé yo, la respuesta es si existen los b sub n tales que se cumplen 2 es esta. Entonces, sí. ¿Estamos? Fíjense que hay algo. ¿Estamos hasta acá? A ver, dudas, antes de seguir. Porque esto a veces cuesta entenderlo, son muchas cosas juntas. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, A ver, Mario? o me están puteando o se durmieron. No, ¿me escuchás, Mario? Duda, a ver, alguna duda. Estoy hablando. Ah, no te escucho, perdón. Siempre el mismo problema de que... A ver, espera que te suba el volumen. A ver, ¿Ahora se escucha? hola, hola, a ver. ¿Por qué no? ¿Me escuchás ahora, Mario? ¿Tenés prendido el micrófono? No, no te escucho, te juro que no te... A ver, hable otro, a ver si... ¿Por qué yo no te escucho? A ver, esperen, a ver. Speaker. Micrófono. A ver, habla. Sí, sí, yo no lo escucho. ¿Por qué no lo escucho? ¿Se escucha Ahí, ahora. ahora, Mario? Ahora se escucha, sí, sí, sí. Perfecto. Bien. No, mi pregunta era relacionada a la f de x en relación a las soluciones de y. Sí. No me queda claro si y es igual a x o si f de x, perdón, si y es igual a f de x o esa f de x, por ejemplo. No, no, Porque claro, ahí bueno. tenés como una sumatoria. Entonces me Claro. confundo, no sé si es una solución particular, es la suma de las soluciones Ahora fíjate. del ejemplo anterior. Esta, vamos de vuelta. Es una buena pregunta. Esta es una solución que se me tiene que cumplir, ¿sí? Pero no me dicen cuánto vale alfa. Para un alfa dado, si a mí me das un 4 acá, si esto es un 4, ya está. Las soluciones son coseno de 2x y seno de 2x y se terminó el problema. Eso está claro, ¿no? Pero si me Sí, dicen, ¿no? Si me dicen alfa, por ahora no tengo ninguna condición, entonces no voy a encontrar solamente coseno de 2x y seno de 2x. Voy a encontrar una función
para cada uno de los n. ¿Estamos? O sea, una función para cada uno de los alfas. ¿O no? Claro, para cada uno de los O alfas. sea, n vendría a ser como alfa. Este n sí es como alfa, ¿sí? Porque n igual a alfa. Ahora, esta ecuación es una ecuación lineal. ¿Sí? Es una ecuación lineal. ¿Qué significa? Que si tengo dos soluciones, fíjense que aparece la derivada y aparece la función. Si tengo dos soluciones y las sumo, la suma vuelve a ser solución. ¿Estamos? Eso no lo expliqué así muy fuerte, pero si tengo, por ejemplo, la ecuación es esta, ¿no? I2' más, vamos a ponerle n cuadrado i igual a 0. Y tengo una solución, i1 de x, que no importa lo que es. Y otra solución, i2 de x. ¿Sí? I1 de x cumple con la solución. ¿Qué significa? I1, 2' más n cuadrado por i1 igual a 0, y que i2 sea solución, lo mismo. I2' más n cuadrado i2 es igual a 0. ¿Estamos? La suma i1 más i2 ¿es solución de esta ecuación? Si i1 e i2 son la solución. Bueno, la respuesta es sí, porque esta ecuación es lineal. Es muy fácil verlo, ¿sí? Porque sumamos i1 más i2 y lo meto en la ecuación. i1 más i2, 2' más n cuadrado por i1 más i2, ¿esto deberá ser 0? Y no sé. Entonces me queda i1, ¿sí? Como la derivada es una operación lineal, en este caso serían convergencia, combinación, convergencia, porque la acción tiene una dimensión. Claro, es combinación lineal. Combinación, sí, es una combinación lineal. Entonces, fíjense, dos soluciones. La derivada sumada más la me va a quedar i1, 2' más, lo junto con n cuadrado i1 más i2, 2', i2, 2' más n cuadrado i2, ¿a qué es igual a esto? Esto vale 0 porque es solución. Y esto vale 0 porque también es solución. Así que, entonces, i1 más i2 es solución. Exactamente. Ahora, fíjense que tener la combinación ial de 2, que sea solución, a arriesgarse y decir, entonces una combinación infinita de n infinitos soluciones también es solución, es un poco como arriesgado, por eso este tema es tan grande. Pero esencialmente esto es lo mismo. Yo puedo hacer una combinación lineal de las soluciones, ¿sí? Y esa combinación de las soluciones es solución de esta ecuación inicial. ¿Sí? ¿Donde cuánto vale alfa? Ah, no sé, alfa vale cualquier cosa. Fíjense que la diferencia entre la ecuación que ustedes veían en, ¿dónde era álgebra 2? La ecuación entre esta que harían en álgebra 2. I2' más 4i igual a 0. I de 0 es igual a 0, I de i es igual a 0. Esto es lo que tendrían en álgebra 2. ¿Sí? Acá que encuentran que la solución, ¿sí? La solución es una cualquiera, es una constante, por coseno de 2x. ¿No? No, coseno de x. No, seno. Constante por seno de x. 2x. ¿Sí? Y ya está, es una sola solución. En cambio, ahora, la gran diferencia es que no digo cuánto vale alfa. ¿Sí? Entonces lo que busco es la solución pero claro, ¿con qué condición? Con alfa. ¿Cuál es alfa? Y no sé, todavía no sé cuáles son los alfas. En este caso, por ejemplo, con estas condiciones de contorno, lo que encuentro es que los alfas no son cualquier cosa, sino que son los números naturales. Si alfa no es un número natural, entonces esta ecuación no hay forma de satisfacerla. Y una vez que tengo cuáles son los alfa, o sea, los números naturales, ahí sí puedo decir, bueno, entonces si los combino, si hago la suma de varias, esa vuelve a ser solución. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo pensé que había quedado claro lo del alfa. Es un tema bastante complicado, ¿eh? No estamos resolviendo gran cosa, pero es como
Es como una hiperecuación diferencial esta, no es una ecuación diferencial. No es, IN es la suma de I1 más IN. ¿Qué es IN? No. IN es la solución, ¿sí?, para n igual a no sé cuánto. I sub 4 es una solución, y esa solución es B sub 4 por seno de 4x. Es una de las soluciones. Acá te estoy mostrando acá. Perdón, Mario, te hago una consulta. Sí, dale. No me queda muy claro por qué obtendremos distintos B sub n. Si dijimos que B es distinto de 0 y B siempre te da solución trivial, digamos, si lo igualas a 0. O sea, nos interesan los senos. Claro, pero, a ver, ¿cuánto vale B para que esta ecuación se cumpla? No hay ninguna condición sobre B. ¿Sí? Si B es distinta de 0, en esta, ¿no?, donde encontramos que eran los números naturales, si B es distinta de 0, entonces la que tiene que ser 0 es el seno, entonces encuentro los naturales. ¿Estamos? Pero no dije cuánto vale B. No hay condición sobre B. No es que B tiene que valer 8 y qué sé yo. Claro, pero como no sé, yo entiendo cuando dejas el sub n, entiendo que depende de n. No, si querés, va a ser una distinta para cada n. En realidad, si no pongo B sub n acá, después esta suma no la puedo hacer porque tendría la misma constante acá. Claro, pero por eso me quedo pensando en el sentido de por qué serían distintas para distintos a su n. Si Lo vos que pasa, es una sola condición. Lo que pasa es que no necesariamente, tampoco son iguales. En realidad, esta B está asociada a esta solución. No puedo decir ni que son iguales. No puedo decir que son iguales porque no hay ninguna condición que me dice que todas las B son iguales. Entonces yo lo que digo es que para cada una de estas, como la solución general que encontré es seno por una constante, bueno, si el seno es de nx, le pongo un índice a esa constante. Ah, ok, está bien. Y la Pero, otra pregunta que te quería hacer era, sí. vos cuando pasás a la siguiente hoja pones f de x igual a y. ¿Te referís a un y específico? No, digo, y es la función que metida en esta ecuación y con estas condiciones de contorno las cumple. ¿Sí? Entonces, para una f de x particular, o si querés una y de x particular, lo que pasa es que y es como que ya está metida en la ecuación. Vos metés una f de x particular. Vos sabés que tiene que ser igual a cierta f de x que te dan. Y te preguntan, ¿esto puede ser solución? Y no sé, déjame escribir. ¿Y qué tenés que escribir? Y tengo que escribir, si lo puedo, a esta f, si a esta f la puedo escribir como combinación lineal de las soluciones que había encontrado antes. ¿Sí? Si puedo escribir esto, entonces es solución. Si no puedo escribir esto, no es solución. BN toma... Creo que entendí, ok. Gracias. BN toma valores según condiciones del C. Sí, claro, siempre. Sí, claro. Porque por ahora, esto está muy enchastrado, las soluciones I sub n de x eran una constante por seno de nx, ¿sí? Este B sub n es solamente para decir que para cada uno de estos n va a haber una constante distinta o igual. No estoy diciendo ninguna condición. No es que digo B sub n es igual a 1 sobre n ni nada. No estoy diciendo nada. Simplemente estoy poniéndole el subíndice. Ahora, si agarro una función f de x, ¿sí?, que sea, no sé, seno de 4x. Seno de 4x. ¿Sí? Entonces me dicen, ¿cómo haces para escribir esta función como combinación lineal de todas las soluciones posibles de la ecuación? Recuerden que esta ecuación es como una hiperecuación porque está alfa, que es el n, este n,
vale cualquier cosa en principio. Bueno, yo sé que f de x la tengo que escribir como una combinación de b sub n, seno de nx, ¿sí? Para n igual a 1 hasta infinito. ¿Y cómo hago para escribir seno de 4x? Bueno, está entre estas, ¿no? Entonces tengo que poner b sub 4 igual a 1, b sub distinto de 4 igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me quedó? Que la suma esta no es tal, sino que simplemente es seno de 4x. ¿Se entiende? Si cambio otra función, si agarro otra función, ahora dice, bueno, está bien, vos me dijiste que esta era solución, ahora te doy otra. Te doy una f de x y una g de x. Una g de x que sea, no sé, 2 seno de x menos 3 seno de 45x. La podés escribir como, esta es solución de esta ecuación. Y si la puedo escribir como una combinación lineal así, entonces sí, y si no, no. Bueno, sabemos que estas combinaciones lineales son la serie de Fourier, entonces tiene condiciones de existencia bastante amplias, por ejemplo, si es L2. Pero en este caso es muy fácil encontrar la solución porque con esto va, este es uno de los elementos y este es otro de los elementos. Listo. Esto lo escribo con b sub 3, no, b sub 3 no, b sub 1 igual a 2, b sub 45 igual a menos 3, y el resto de los b, todos iguales a 0. ¿Sí? Entonces, fíjese que los b dependen de la función que uno quiera ver si es solución. ¿Se entiende? No es una sola solución, no es una sola... Claro, yo creo que la diferencia, lo que los confunde, porque esta es la primera vez que lo ven, es que esta no es una ecuación diferencial. Son infinitas ecuaciones diferenciales. Y lo que tengo que hacer es encontrar, ¿sí? De hecho, esto es lo que dice el problema de Sturm-Liouville. Para cada una de estas lambdas existe una i de x. ¿Sí? ¿Y cuántas hay? Infinitas. Entonces, esta no es una sola ecuación, es como una familia de ecuaciones. Para cada lambda tengo una ecuación distinta. Entonces me va a dar una solución distinta. O sea, para cada lambda, para cada autovalor, obtengo una autofunción o una función. ¿Se entiende? Es la primera vez que ven este tipo de ecuaciones, que en realidad no es una ecuación, es como una familia de ecuaciones. ¿Qué tal, Mario? Te hago una consulta. Dale. Entonces, está bien ponerle en este caso, en el último ejemplo que hiciste de g de x, decir que g de x es, ¿cómo se dice? Una combinación lineal de autofunciones De la ecuación. de la ecuación. Sí, sí, De perfectamente. lambda 2, no, 1 y 45 sería, ¿no? Sí, o sea, lambda, uy, no sé qué pasó. Entre de 1 y 40. Sí, sí, perfectamente. Eso es lo que se puede decir. De hecho, en este caso, la seno de nx son las autofunciones. ¿Sí? ¿De qué autovalor? Del autovalor n. ¿Sí? En realidad del autovalor n cuadrado. ¿Sí? Porque recuerdan, ahora lo perdí, pero la ecuación nos quedaba con un n cuadrado. ¿Dónde carajo está? Acá, no. Acá. ¿Sí? Recuerden que este alfa, después demostramos que es n. Así que esta ecuación, si quieren, esta ecuación, se escribe... ¿Dónde está lo que escribí recién? Lo escribí recién. ¿Este? Acá. La ecuación, esta, ¿dónde está? Esta ecuación, escrita como Sturm-Liouville, queda menos i2' igual a n cuadrado i. ¿Sí? Esta es la ecuación escrita como Sturm-Liouville. Este es el autovalor. Y esta es la autofunción. ¿Sí? Las condiciones aparte son i de 0 igual a... No, i de 0 igual a 0, i de pi igual a 0. Este problema.
¿sí? No tiene una sola función. Para cada n, para cada autovalor, voy a obtener una autofunción. ¿Cuáles son las autofunciones de este problema? Son I sub n igual a b sub n seno de nx. ¿Sí? ¿Más o menos? Hola. Entonces me da una relación con la serie de Fourier. Exactamente. Sí, de hecho, si ustedes se fijan en cuando hicimos la introducción de series de Fourier, yo no me metí en su momento, que las series de Fourier se podían ver de muchas maneras, una de las cuales como una ecuación diferencial. La ecuación diferencial que me lleva a las series de Fourier es esta ecuación diferencial, que es un problema de Sturm-Liouville. Entonces es más complicado meterse por acá que por una señal periódica y cosas parecidas. ¿Sí? ¿Se ve? A ver, dudas. Bien. Cool. Fíjense, insisto en el tema. Esto es análisis 3. Álgebra 2. Supongamos que en álgebra 2 le hubieran dado esto. No le hubieran dado este problema. Les hubieran dado este problema. Menos I2' igual a 4i. I de 0 igual a 0. I de pi igual a 0. ¿Cuál es la diferencia? Que acá es una ecuación diferencial y esta solución es una constante y es una solución constante cualquiera b por el seno de 2x. Ustedes devuelven esto como solución. ¿Por qué? Porque acá hay una ecuación diferencial. Acá hay infinitas ecuaciones diferenciales. Esto es como una familia de estas ecuaciones diferenciales. Por eso el problema de Sturm-Liouville tiene un nombre particular, que ya lo perdí. Tiene un nombre particular porque parece una ecuación diferencial, ¿sí? Pero en realidad para cada lambda tengo una ecuación diferencial distinta, con la misma forma, pero distinta. ¿Se ve? Es como... sí, es como cualquier ecuación diferencial que le cambian uno de los parámetros. ¿Estamos? Lo importante, están callados, así que, Stocking, Alex Sapiro Stocking, pero no te escuchen. Ah, no, porque no debe haber puesto el micrófono. ¿Con qué se tiene que quedar uno con esto? Vamos de vuelta, ahora sí. Ok, no, porque acá me dice que sí. Cuando vamos a la definición de vuelta. Te juro, ¿eh? Mira. Alex Sapiro Stocking. ¿Ves? Ok, despelote que estoy armando. Este es el sistema de sujeción de la cámara. ¿Dónde está? El sistema de sujeción importado desde Alemania. Salo y Stocking, dice ahora. No, pero por ahí detecta ruidos y... No, es que la máquina de atrás, esta... No hay tantas máquinas. Miren, ¿ves? Miren. Ahí está, ¿ven? Esa es mi máquina. Este es un monitor. Esa es mi gata, que está ahí. Hay una gata que está al sol. Esa es la máquina de Andrea. Andrea está por allá. Y después, ¿qué más? Saluda. Ahí está. ¿Con qué máquina está? Ah, está con la de mi hija. No hay tanto. Y nada, este es mi... Y acá está el pizarrón. Acá atrás mío. ¿Cómo, Ariel? Ah, están pasando justo unos amigos. Sistema de sujeción. Sí. Porque, no les mostré, pero esto, ¿ven? Es ¿cómo se llama? Un atril de música que sostengo la cámara encima de la hojita. ¿Sí? Con el sistema de sujeción 2.0.
Y ustedes no vieron mi sistema para grabar las clases. Sí, Cata toca el violín. Es como cuando llenas o el cello. No, es un violín, es un violín. Bueno, allá en el fondo está la parte musical. ¿Dónde está? Ahí se ve la guitarra, el bajo y el violín está abajo. Y la gata, que recién se me quería meter en la clase. Quiero decir, ustedes no vieron mi sistema de sujeción para las clases que grabo con el teléfono, que me gusta porque salen re bonitas, pero incluye una caja de, ¿cómo se llama? De Jerez, porque tiene la altura justa, 2 libros y apoyo el teléfono. Bueno, no importa, más allá de eso. ¿Se entendió más o menos? Cuando llenas el CV, sí, claro. Bueno, es lo mismo cuando uno llena el CV o cuando uno escribe un artículo. Cuando uno llena un artículo, me acuerdo una vez, había un amigo de España que había publicado un trabajo sobre un sistema que calentaban de un lado un metal y el flujo era no sé qué, había toda una cosa. Y le digo, che, tu sistema de calentamiento de cosas, ¿dónde lo conseguiste? Y me dice, callate que era un calentador de termo. ¿Vieron esos que se enchufan en la pared y que se le meten adentro del termo? Bueno, era una cosa así, lo había desarmado y se lo había metido a un metal, un desastre, pero funcionaba. Así que, bueno, más o menos quedó claro qué es un problema de Stone-Geville. No es fácil porque, insisto, están acostumbrados a ecuaciones diferenciales. Esto no es una ecuación diferencial, es más que una ecuación diferencial. Es como una familia de ecuaciones diferenciales. Y con esto nos vamos a encontrar todo el tiempo. Todo el tiempo. A ver, ¿qué hago? ¿Les cuento algo de separación de variables o discutimos un poco de los ejercicios del parcial? A ver, esto ya lo di, muchos papeles. Sistema de radiación clarífica. Sí, tal cual. Decía algo así. Parcial. Bueno, vamos a parcial. Bueno, es muy, muy, muy interesante este tema, pero es cierto que es complicado. Entonces vamos a ver, ¿dónde yo me había escrito? Hicieron bastante líos. Miren, este es mi resumen que les tengo que explicar del parcial. Miren, todo esto, con esto puedo llegar a hablar 4 horas. Con el primero no teníamos muchos problemas, ¿no? Vamos a... Esperen, voy a dejar de grabar. Así queda grabado solo de lo